emite unas de luz. Aquí está el lecho, la superficie. Ya, ¿qué tal? Habíamos empezado este ejercicio, la clase anterior, donde teníamos los datos de este canal. Sabíamos que tenía 50 metros de longitud, sabíamos que tenía una compuerta, un nivel aguas arriba y que tenía una condición de borde aguas abajo. HS, les he dicho que es la apertura de la compuerta, del sloop, porque está en inglés también, the gate. Y HD, que es la de downstream, ¿no? Altura downstream, por eso tiene la D, que también puede ser HR en la mayor parte de los casos, que es altura reservorio. Entonces aquí tenemos de datos, la primera, eran 4 incisos el ejercicio. El inciso A es cuando esta HD de aquí abajo, 50 centímetros. El inciso B es cuando mide 1,60. El inciso C es cuando mide 2,70. Y el inciso D es cuando mide 3,80. Y lo que nos están pidiendo es en estos 4 incisos que vayamos viendo cómo se comportan los perfiles. Entonces lo que habíamos hecho, mira, teníamos el problemita. Es este. Tenía la compuerta, que era 80 centímetros. Y tengo el primero que era 50 centímetros, la segunda que era 1,60, luego sube, luego sube. Entre la que habíamos hecho en la anterior semana era cuando era 50 centímetros, habíamos encontrado la altura normal de la crítica estaba por encima de la normal. Si la crítica está por encima de la normal, ¿qué tipo de perfiles se van a dar? ¿Qué tipo de perfiles hemos estado construyendo en este ejercicio que hemos empezado en la anterior clase? La crítica está encima de la normal. ¿Qué tipo de perfiles son? Ahí póngame en el chat. Sí, ese. Exacto, son perfiles S los que se nos están dando. Y la apertura de la compuerta está por debajo de la altura normal. Porque de este ejercicio, si vamos a nuestra planilla, aquí habíamos puesto todos los datos. Nuestro canal era 005. 001 era la pendiente. Digo, el Manning. Caudal era 60, la base 10. Hemos dicho que era un canal rectangular. Por eso M, que es la pared, el ángulo de la pared de las paredes laterales es 0. La longitud es 50 metros. La altura de la compuerta es 80 centímetros y la altura del reservorio aguas abajo es 50 centímetros en el primer caso. En este caso habíamos calculado la altura normal y crítica. La altura normal era 0,97 y la crítica 1,54. Si ya graficamos esto, la altura normal y la crítica, a ver, la curva que vamos a tener es la supercrítica, que es esta. Se nos va a dar una curva S3, que es esta, la curva S3. Entonces, la única curva que vamos a tener en el inciso A es la curva S3. O sea, va a salir de aquí de 0,8 y va a llegar aquí a un poquito más de 0,8. 0,8 sale y llega a 0,83. 0,832 a los 50 metros. Entonces, este sería el perfil que existiría en este tramo, que sería el perfil S3. Porque con el está aquí abajo, o sea, está yendo el A a 80 centímetros. Si ahí la condición de borde está abajo a 50 centímetros. Entonces, aquí el agua va a tener una caída, que era justamente lo que les había dibujado acá. Y es que el agua va a llegar y va a tener esta caída. Llega el agua y cae. Cae ahí. Hay 50 centímetros. Inciso A es un equilibrio entre la llegada del agua y la caída a los 50 centímetros. Este sería entonces 50 centímetros. Este es el inciso A. Una pregunta hasta aquí. ¿Alguien tiene la consulta del inciso A?
Entonces, este sería el caso, como hemos visto, que ya es un poquito dicho, no tienen que ustedes, pero nos ayuda a entender el problemita. Aquí está la pendiente del canal y aquí está la altura a la que sale y este es el nivel y aquí está a esta altura llega. Y como la condición de borde está a 50 centímetros más abajo, el agua cae directamente. El inciso B, si volvemos a verla, el inciso B nos dice que el agua, que la condición de borde más abajo, ya no está a 50 centímetros, sino la condición de borde más abajo ahora está a 1,60. O sea, ha subido la condición de borde hasta 1,60. Si la condición de aguas abajo sube hasta 1,60, que sería esta, 1,60, entonces lo que tenemos que hacer es calcular la altura secuente para ver si la altura secuente se intersecta con este pedacito que vamos a tener aquí. No se ve la pantalla. Ah, por No algún logro motivo se ha verlo. ido. No sé si solo me sucede a mí, pero no logro verlo. A ver. Ah, Ahora sí, parece que es mi internet. ya. Sí, está yendo un poquito el internet aquí. Entonces, la cita es esta, 1,60 que tengo, y lo que tengo que ver es si la 1,60 está por encima de la altura crítica, es 1,4. Entonces, el hecho de que haya una altura superior a lo que haya nos dice que va a existir un perfil T1. Ese perfil S1 que va a existir es muy cortito. Este perfil 1 que va a existir aquí es muy cortito. Este es el T1. Ese perfil S1 que va a existir vamos a empezar un ratito. Hay que ver si este perfilito S1, que es el perfil subcrítico, se intersecta o no con la secuente. Entonces, tengo que calcular la secuente. Entonces, lo que voy a hacer es la altura secuente la calculo de la crítica. En este caso, tengo aquí supercrítica. Secuente. Lo voy a calcular la secuente directamente. Y en este caso es la misma acción regular que para aquí tengo el botón este para calcular para sección trapezoidal, pero ahora no lo voy a usar porque la sección rectangular y la secuente realmente aplica este de aquí, que es solución explícita. Entonces tengo que hacer esta solución implícita para la secuente. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay una pregunta? Yo lo escuché entrecortado. No sé si me pasa solo a mí, pero no se puede ¿Cómo están entender muy escuchando? bien. Se escucha ¿Cómo entrecortado. escuchan? Sí, ingeniero, un poco entrecortado está. A ver, ahora Se sigue escuchando. Parece que es el internet. sí que se le dejamos aquí con el laboratorio, con el internet, ha estado falluqueando últimamente. Pero a ver, vamos a hacer entonces más lento, por si es que están escuchando un poco entrecortado. Oh, ching. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya, qué raro. Bueno, sí, se ha ido un cachito en internet. A ver, veamos. Vamos a ir avanzando un poco lento para que vayan quedando las cosas. Entonces,
hemos calculado aquí, hemos hecho con el método, todo hemos hecho con el método del paso directo. La anterior clase ya hemos calculado por método de paso directo y por el método estándar, otro ejercicio, y hemos visto que ambos estaban igual. Ahora vamos a hacer igual por los dos métodos para que ustedes se convenzan que cualquiera de los métodos da resultados muy similares, solo que el método estándar es un poquitín menos estable. Entonces necesita que los pasos, que el delta inicial que tomen sea muy chiquitito. Luego ya pueden ir alterando su delta a tamaños más grandes y ya no hay problema. Pero los deltas iniciales, cuando estás muy cerca de la altura crítica, tienen que ser muy chiquititos. Esa es una cosa muy importante si es que van a usar alguna vez el método estándar. Entonces, a ver, ¿qué acabamos de calcular el S3 para el método de paso directo? Y ahora vamos a calcular también este S3, pero con el método estándar. Entonces, en el método estándar, que es esta planilla, ya sabemos que la condición de borde va hasta arriba es 0.3, digo 0.8. Sabemos que es 0.8 y estamos yendo a 50 metros. Salimos de 0.8, el delta que estamos usando es un delta variable, que al inicio es 5 centímetros. Luego es 25 centímetros, luego 50 centímetros, luego 2 metros y medio, luego 5, luego 8 y luego 12.5 metros. Y cabalito llegamos a los 50 metros, 49.9 metros. Entonces el perfil que acabamos de calcular es este, que es el perfil S1, digo S3, con el método estándar, que sería este, el S3 con el método estándar, y su curva secuente, al ser una sección rectangular, es esta ecuación implícita, esta ecuación explícita, que la calculamos aquí, la secuente, que es esta. Graficamos aquí su secuente y aquí está. El método es la S3 con el método estándar. Ahora vamos a calcular, lo que habíamos calculado en la anterior clase, era la curva subcrítica, que era el S1, partiendo de la condición de borde aguas abajo, que es 1.6. Si mi condición de borde es 1.6 aguas abajo, mi delta tiene que ser muy chiquitito porque apenas en 80 centímetros ya llega a altura crítica. Partimos de 1.6 y tenemos que llegar a 1.54. Y la curva secuente llega a ser este pedacito que está aquí. Digo, la curva subcrítica. Llega a ser este pedacito, es el S1. Aquí chiquitito, este es el S1. Entonces, con eso ya tenemos, y aquí podemos graficar. Aquí ya podemos graficar el S1 del método del paso directo y el S3 con el método del paso directo. Y vemos que una vez calculando la secuente de la S3 queda por aquí arriba. Ahora la pregunta es, ¿se intersectan la curva subcrítica con la secuente? Ahí vamos participando, pónganme en el chat. O tomen el micrófono. ¿Se llegan a intersectar? No se intersectan, ¿no? Están muy lejos de intersectarse. En este caso, cuando no se intersectan, existen dos motivos para que no se intersecte. El primer motivo es que la curva subcrítica está por debajo de la secuente, como en este caso, y por eso no se intersectan. Y la otra es que la curva subcrítica queda por encima, la rebasa por encima. Y también en ese caso no se van a intersectar. En los dos casos no va a haber resalto hidráulico en el canal. Solo existe resalto hidráulico en el canal cuando se intersecta. Entonces, en este caso, cuando no se intersectan, pero la subcrítica está por debajo de la secuente, lo que está sucediendo cuando pasa esto es que el resalto hidráulico va a ocurrir en el reservorio aguas abajo. O sea, en el reservorio aguas abajo va a ocurrir el resalto hidráulico. Si tuviera que graficarlo, más o menos pasa esto, lo que hemos puesto aquí. Que el agua viene con esta fuerza de este lado, el reservorio está aquí, su subcrítica es esta, la S1, aquí está la secuente por arriba, y el resalto se produce aquí, dentro del reservorio. Aquí se produce el resalto hidráulico que está dentro del reservorio.
¿Alguna consulta hasta aquí? La secuente se saca de la S3, ¿verdad, Inge? Sí. Para nosotros, para todo nuestro examen, para todo, siempre vamos a calcular la secuente de la supercrítica. Siempre de la supercrítica calculamos la secuente. Para luego verificar si la secuente se intersecta con la subcrítica. En este caso es la S1. Entonces el inciso B sería este de aquí. Este se va a convertir en inciso B. Aquí nos vamos a poner inciso B para guardarnos estricto. Este sería el inciso B. Me lo voy a copiar aquí para ir luego viendo uno por uno. Este es el inciso B entonces, donde tengo la condición de borde más abajo y se produce este pequeño S1 que está aquí arribita. No hay intersección y no hay salto. Les vamos a pasar al inciso C. El inciso C nos dice que la condición de borde más abajo ahora va a ir subiendo a un principio de 50 centímetros. Para el inciso B ha subido a 1,60. Para el inciso C va a subir a 2,70. Entonces ahora es 2,70 el inciso C de abajo. Por si acaso, si es que ahora necesito calcular, la única que va a cambiar es esta, la curva subcrítica. La supercrítica va a seguir la misma, solo está cambiando la condición de borde aguas abajo. Entonces aquí en lugar de ser 1,60, ahora va a ser 2,70. Entonces va a ser 2,70 y el delta tiene que ser mucho más grande. Tiene que ir de 2,50 metros tenemos para que vaya el delta. Entonces para que yo entre en mis 13 pasos, vamos a hacer estos 24. Ya. Le daremos para que esté cabalito 35. Ya. Entonces partimos de 2,70 y más o menos a los 0, o sea, los 50 metros, partimos. Mi condición de borde sería 2,70, 50, que es la condición de borde que la conozco, que la que hay aquí, 2,50, 2,70. Y a los 0 metros, o sea, cuando llegamos a la compuerta, llegamos con 2,39. Entonces el agua va a venir acá y bajar a 2,39 para llegar acá. Casi 2,40. Esta sería ahora el S1 con una nueva condición de borde y sería este. Este sería mi S1. Esta que está aquí arriba ahora. Ahora se intersecta este S1. Sí, Inge. Entonces, en el lugar donde se están intersectando,
El lugar donde se están intersectando va a ser el salto hidráulico, que más o menos va a ser por aquí, a los 34. Entonces vamos a poner aquí, vamos a hacerle un pequeño zoom. Y el estrato hidráulico está más o menos aquí, que es a los 34 metros. Entonces el estrato hidráulico vendría a estar aquí, que es a los 34 metros. Y la curva sería esta. Si calculo esta subcrítica con el método estándar, ahora sabemos que es 2,7. Y los deltas que tenemos nos van a dar 50 metros. Aquí estamos en 13. Vamos a tener aquí menos 6. Entonces la curva sería esta. En el método estándar, los deltas a un inicio he partido con deltas grandes y he bajado los deltas a medida que me he acercado a la crítica. Bueno, no me he acercado tanto porque la curva está muy por encima, entonces no corre riesgo de inestabilidad. Mientras más me acerco a la crítica o cuando estoy partiendo de la crítica, es cuando los deltas en el método estándar tienen que ser más pequeñitos. Entonces, en este caso, tengo aquí mis deltas estes, parto de 2,70 y a los 50 metros, esta sería mi curva. Lo mismo si reviso versus en el método estándar, donde se encuentra el resalto hidráulico. El resalto hidráulico igual está calculado aquí, más o menos a los 34 metros. O sea, tanto resolviendo con el método estándar como resolviendo con el método del paso directo, en ambos casos he encontrado que se intersecta con la subcrítica y en ambos casos el resalto hidráulico se da igual a los 34 metros aquí. Entonces, ese sería el método estándar y el método y el método del paso directo para el inciso C. Entonces sería el inciso C. Ya está. Entre el inciso B, el que acabamos de hacer hace rato, la condición de borde de abajo era 1,6 y por eso no se intersectaba. Aquí chiquitita estaba el S1. La condición de borde de abajo ha subido hasta aquí arriba, hasta 2,7. Y con 2,7 sí se intersecta. Y se da aquí. El salto hidráulico es a los más o menos 34 metros, hemos visto. Y ahora vamos a subir aún más la condición de borde abajo. Y lo que nos dice el libro del Verla es, haga el inciso D, donde la condición de borde abajo sube a 3,8. Entonces aún estamos subiendo más la condición de borde abajo. Una cosa importante de ver es que si a medida que suba la condición de borde abajo, esta curva va a ir subiendo y el resalto hidráulico se va a ir acercando hacia la compuerta. Si se fijan, ahorita estamos en 2,7, ¿no? Le voy a poner 3 de condición de borde abajo. Con 3 de condición de borde abajo, ya prácticamente el resalto hidráulico ya no existe, ¿no? Prácticamente ya estamos ahogando casi el resalto. Voy a poner 2,8 nomás para ver qué tal.
Con 2,8 el resalto hidráulico se ha movido aquí y ahora se ha movido más o menos a los 20 metros. Aquí se va a dar el resalto hidráulico. Si aún le sigo subiendo un poco más, a 2,9 por ejemplo, la condición de borde más abajo, el resalto hidráulico prácticamente se ha movido aquí a los primeros 5 metros. Entonces, a medida que subo la condición de borde más abajo, el resalto hidráulico se mueve hacia la compuerta, hacia aguas arriba. Como dice el ejercicio, este es 3,6, creo que dice, a ver, vamos a ver. 3,8. Entonces vamos a dar 3,8. Y si es 3,8, eso se ha venido hasta aquí arriba. Entonces lo que ha pasado es esto. Este da 3,8 y el agua ha llegado hasta aquí. En este caso, en el inciso D, ¿existe resalto hidráulico? No, ¿Dónde sería el resalto hidráulico? en la compuerta. Sí, pero eso, bueno, ahí no se dice que habría el resalto hidráulico en la compuerta. Ahí se dice que el resalto hidráulico es ahogado. El resalto hidráulico es ahogado. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer ahora, cuando sabemos que el resalto hidráulico se ha ahogado, como en este caso, vamos a poner un valorcito, ya, a 0,4, entonces el resalto hidráulico está ahogado. Cuando el resalto hidráulico se ha ahogado, pasa una cosa en la compuerta. Lo que pasa en la compuerta, aquí esto ha subido aún más y el resalto hidráulico se ha terminado de ahogar, se ha ahogado. Cuando el resalto hidráulico se ahoga, lo que pasa es que, si bien yo tenía una compuerta, aquí tenía un canal, aquí yo tenía un nivel de agua, aguas arriba, y eso hacía que el agua salga por acá. Si yo encontraba aquí tenía una altura que le hemos llamado C, o que también es HO en muchos casos, la mayúscula. Y aquí tenía la apertura de la compuertita, que muchas veces es la minúscula H, o la carga, H sub O, este es HO mayúscula. Lo que pasa cuando se ahoga la compuerta es que este caudal que salía antes aquí, que le vamos a llamar Q1, este Q1 que salía era un Q1 que dependía de esta carga. Este Q1 dependía de esta carga. Ese era el delta de carga que tenía. Entonces, con esta diferencia de carga, salía este Q1. Pero ahora que se ahoga, porque ahora se ha ahogado, el agua viene hasta por aquí. Hay una condición de borde que me ha ahogado. Entonces, mi delta ya no es hasta ahí. Ahora mi delta es solamente esto. Este es el delta de energía. Como mi delta de energía ha bajado todo esto, ¿será que que ahora en nuestro nuevo nivel, el Q2 va a ser mayor o menor que el Q1? ¿Qué pasa si la carga cambia? ¿Se acuerdan del flujo de orificios? ¿Qué pasa si la carga cambia? Si la carga se hace más pequeña, ¿este Q va a ser mayor o menor? ¿Va a ser el mismo que este Q1 que tenía? ¿Quiénes creen que va a ser el mismo caudal o va a cambiar ese caudal? ¿Qué creen que va a pasar si se ahoga el resalto? O sea, si se ahoga la compuerta, ¿se va a mantener el mismo caudal? Sí, se mantiene. Ya, a ver, ¿quiénes dicen que no se mantiene el caudal? En función a qué está este caudal. Si se acuerdan la ecuacióncita que hemos visto, en función a qué estaba este caudal. Este Q, ¿qué era? Si volvemos al libro del Verla, este Q era una función de el área raíz de 2G, la diferencia entre los H's,
este H sub O y este H sub O, HS, estos. Bueno, aquí está la ecuación de la compuerta, la misma. Aquí está. En función de este H sub O, H, aquí está, esto quería llegar. Entonces aquí, bueno, el primer caso es cuando no está ahogado. Entre el agua, este es el caso, el B es nuestro caso, porque la compuerta está por debajo de la crítica. Aquí en este es cuando la compuerta está justo en la crítica. Entonces el agua va a salir con el caudal máximo con la crítica. El caso B es el flujo en orificios, que es el que teníamos nosotros en nuestro ejemplo, donde la compuerta está abierta por debajo de la crítica. Aquí arriba está la crítica, por debajo de la crítica. Entre el caudal que está saliendo por aquí, el caudal que sale por aquí, va a depender de la diferencia entre este H mayúscula y este H minúscula. H mayúscula menos H minúscula. Si ahora se ahoga, como en este caso, que el agua se ha venido hasta aquí arriba y se ha ahogado, en este caso, la diferencia entre el HO y el H sub 0 ya cambia, es mucho menor. Si la diferencia es mucho menor entre estos, entonces el caudal va a cambiar. Esto. Esta es la ecuacióncita. Esta es la ecuación. De flujo en orificios. Entonces, cuando se ahoga, este H sub 0 cambia. Y si esto se reduce, ¿qué va a reducir? ¿Qué pasaría si en un momento determinado se ahoga tanto que llega casi a igualarse? ¿Qué pasa si llegan casi a igualarse? Entonces, en este caso, el H sub O va a ser muy, muy similar al H sub 0. Si el H sub O es muy similar al H sub 0, ¿qué va a pasar con el Q? 0. Sería 0. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. Si se ahoga la compuerta, ¿este caudal inicial, este Q sub 1, cambia o no cambia? Sí, cambia. Cambia, ¿no? Porque es una función de la carga, de la diferencia de energía que hay en el caos. Mientras más diferencia de energía hay, mientras más diferencia de carga hay, más caudal va a salir. Pero no completamente, o sea, el punto en el que más va a salir es cuando está abierto en la crítica, ¿no? En la altura crítica, como hemos visto en la figurita del libro del Verla, ¿no? Es en este punto es en el que va a salir el pico del caudal, aquí está el Q. El pico del caudal sale con la altura crítica. Luego, cuando está más cerrado, va a salir menos caudal, y cuando está más ahogado, va a salir también menos caudal. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es, sabemos que en el inciso D se ahoga la compuerta, que es el que está aquí, este dibujo. Pero lo más probable es que el caudal que ahora tengamos, eso debe ser el mismo. Entonces volvemos y vamos a empezar a hacer esto. Entonces, el caudal que tenía al inicio era 60 cubos. Entonces, le vamos a hacer la primera iteración, el caudal era 60. Vamos a ver esto, ¿ya? 60. Si el caudal era 60, ¿cuánto era? El H sub O. El H sub O, tengo que la apertura de la compuerta, este H, va a ser 80 centímetros en mi caso.
La pendiente es 0.005, la base es 10, la pendiente es 0, y el área va a ser la base por la altura, pero va a ser por la altura. Aquí vamos a hacer una pequeña diferencia porque el H sub S no necesariamente es el H sub O. Aquí vamos a poner H sub S, que es la apertura de la compuerta, que es de 680 centímetros, que de principio sí va a coincidir con este. Y este es el H sub O minúscula. De principio esto es lo mismo. El H sub S y el H sub O son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el agua está saliendo apretada por la compuerta. Entonces esta área va a ser en función al H sub S. H sub área. Entonces ahora tenemos que calcular este H sub O, o sea, la carga para que salga por esta compuerta 60 cubos. Yo sabía que en esta compuerta salían 60 cubos, 60 metros cúbicos segundo. Lo que no conozco es la carga que tenía de agua aguas arriba de la compuerta. Entonces ahora puedo calcular porque tengo que despejar el H sub O mayúscula. Eso lo voy a hacer con el solver. Entonces mi función objetivo va a ser este Q, que tengo que asignarle el valor de 60 para modificar este H sub O mayúscula, que es el que tengo que calcular, y le voy a dar solver. Entonces, aguas arriba, aquí, yo tengo 366,6666. Esta es la altura que tenía aguas arriba, aquí, este H sub o C, en algunos de los ejemplos. Este H sub O C, que es aguas arriba, tiene 3.66. Si vuelvo al dibujito, entonces aguas arriba aquí, la compuerta tiene 3.66. Pero aquí está llegando el agua más o menos a 3.53. A 3.53 se está ahogando. A los 0 metros, 3.53. Entonces, si es 3.53 esto, tenemos que hacer una segunda iteración. En la primera iteración, estaba el H, estaba 0.8. En la primera iteración tengo que el caudal va a ser 60. Cuando el H con el que llegaba el agua, que el H sub O era 0.8. Este es el H sub O. El H sub O era 0.8 y estaba yendo 60. Ahora sé que el H sub O minúscula va a ser 3.53. Entonces, este va a ser ahora 3.53. Si este es 3.53, entonces el caudal que va a pasar, ahora va a ser 3.60, no, digo 13.12. Estos dos voy a borrar porque no están mostrando. Entonces se ha ahogado y el caudal es 3.12. Ahora la pregunta es, todo el ejercicio lo habíamos resuelto para un caudal de 60. ¿Qué pasa si ahora mi caudal se ha vuelto 3.12? ¿Vale todo lo que he hecho? ¿Qué tendría que hacer? ¿Puede volver a repetir la pregunta, Inge, por favor? La pregunta es, todo mi ejercicio, el ejercicio que nos había dado aquí el Verla, en su libro, el Verla nos decía que había un canalito que tenía una compuerta
y que, vamos a ir al problema, que tenía una compuerta y que la apertura de la compuerta era 80 centímetros y el caudal que salía era 60, me daba de dato. El caudal era 60 y la apertura de la compuerta era 80 centímetros. Eso me avisaba el problema. Yo, sabiendo estas dos cosas, he calculado que la altura aguas arriba, esta alturita aguas arriba, era 366. Ahora sé que la condición de borde aguas abajo ha crecido tanto que se ha ahogado mi compuerta. Si se ha ahogado mi compuerta y he encontrado el nuevo caudal que sale aquí, el nuevo caudal ya es 13, ya no es estos 60. Entonces, todos los perfiles que había calculado sirven o ya no sirven. Había calculado, ¿no?, el S3, había calculado el S1, había calculado la crítica, la normal. Todas esas cosas sirven o ya no. Pero había calculado para 60 cubos, ¿no? Y ahora sé que por motivo de que se ha ahogado, se ha convertido en 13 cubos. ¿Sirve todo ese cálculo que había hecho? Póngame en el chat, ¿qué creen? ¿Sí o no? O sea, no es que no sirva, ¿no? O sea, no es que lo hemos hecho en vano. No había que hacerlo, sí o sí, ¿no? Porque es la única manera que nos hemos dado cuenta que estaba ahogado. Pero la pregunta sería, ¿esos perfiles que habíamos calculado anteriormente son válidos para este nuevo caudal? ¿Qué dicen? El caudal ha cambiado. Por ende, cambia la altura normal. Por ende, cambia la altura crítica. Si cambia la normal, cambia la crítica, va a la ecuación de Bres. Todo va a cambiar. Entonces, ¿los perfiles funcionan o no? A ver, pónganme en el chat. No, ahí Juan Carlos dice no, pero sí, tiene toda la razón Juan Carlos. Esos perfiles ya no son válidos. Entonces ahora tengo que volver a hacer el cálculo en la siguiente iteración, pero con 13.2 cubos. Entonces aquí en lugar de 60, ahora tengo 13.12. Y vuelvo a calcular la crítica y la normal. Entonces, ahora ha cambiado que mi altura normal es 0.37 y mi altura crítica es 0.55. Entre la altura crítica ahora cambió a 0.55 y la apertura de mi compuerta está en 0.8. Si la apertura de mi compuerta está en 0.8, la que tengo que volver a calcular es la curva que ahoga mi resalto. Entonces, la curva que ahoga mi resalto es la subcrítica. Voy a la subcrítica y con el nuevo caudal de 13, recalculo nuevamente con cuánto de altura llega. Entonces aquí tenía 3.8. Esta sería más o menos y así. Entonces ahora llega a 3.5, sale de 3.8 y llega a 3.55. Entonces la siguiente iteración es ahora 3.55 y con 3.55 vuelvo a calcular cuánto es. Entre el HO ahora cambio a 3.55 y con 3.55 vuelvo a calcular el caudal. Y mi caudal es 12.12. Con este 12.12 de caudal, otra vez vuelvo a calcular el perfil subcrítico, el que ahoga. Entre el que ahoga, ahora tengo que calcular con 12.12. Con 12.12 si calculo, a cambio aquí el caudal, falta de 3.8 y
Y ahora llega a 3.54.9. Entonces la siguiente era 3.55, ahora es 3.54. Con 3.54.9, el caudal que sale es 12.17. Que ya prácticamente ya cambia solamente en el segundo decimal. Y a la cuarta iteración he llegado al perfil de flujo que ocurre. El perfil de flujo que ocurre en el inciso D es que va a haber un caudal de 12.17. Las alturas críticas y normales van a ser 0.35, 0.53. La normal 0.35, la normal 0.53. La curva subcrítica va a seguir, aquí sigue en 3.54.9, perfecto. Y la supercrítica ya no puede haber porque 0.8 ya está por encima de la crítica. Este, en el peor de los casos, va a salir de la crítica por inflexión, porque la compuerta está muy por encima. Esto tendría que ser 0.53, entonces ahora. Y esto tendría que ir bajando, ahora ya no va a ser una S3, va a ser una S2. Y esta va a ir bajando, va a ser un delta negativo. Y tiene que ir bajando hasta intentar llegar a la normal. Un poquito más grande. Pasado. Ya, entonces la curva que se va a dar va a ser esta. Entonces el perfil que se va a dar en este caso va a ser este. Aquí, esto vamos a copiar aquí en la secuente, porque como no es rectangular. Entonces en el inciso D, lo que pasa es esto. El agua, por más de que la compuerta esté en 80 centímetros, va a ser una inflexión y va a salir por la crítica, pero ahora ya no el caudal, ya no es el caudal que pasa ahora, ya no es 60, sino es 12 cubos. Pero sigue siendo ahogado y el perfil que va a tener el canal es este perfil que está aquí arriba. Sale de 3.8 y llega aquí en 3.54.9. Esto es lo que va a pasar en el perfil D. Para el perfil D, para el inciso D, se ha ahogado la compuerta y el nuevo caudal que sale es de 12.17 y el perfil es este, ¿no? El inciso D sería este. Esta es la respuesta del inciso D. ¿Alguna consulta? Sí, me confundí un poco. A ver, dime. Estamos en el inciso D. El inciso D, sí. Sí, entonces, al incrementar el HD, esto va a cambiar la altura del reservorio. Sí, 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 Entonces, estamos tocando la altura del reservorio, ¿no? Cada vez iba subiendo más. ya. Entonces, debido a esa alteración, el caudal también se va a alterar. Bueno, Mm, solo se va a alterar el caudal porque se ha ahogado la compuerta. Si la compuerta no se ahogaba, el caudal nunca se hubiera alterado. Solo se altera el caudal que sale por la compuerta cuando la compuerta se ahoga. Entonces, debido a ello, hemos tenido que encontrar primero esa alteración del A caudal ver,
Y por eso hicimos esas iteraciones, ¿no? Para Claro, encontrar el hemos cambio. hecho las iteraciones porque el caudal se ha ahogado, o sea, porque la compuerta se ha ahogado. Y como la compuerta se ha ahogado, lo que les decía aquí, la compuerta se ha empezado a ahogar, entonces el caudal que sale por la compuerta ya no es el mismo que salía al inicio cuando estaba libre. Entonces tenemos que encontrar el nuevo caudal que sale por la compuerta. A ver, denme un cachito, muchachos. Ya. Entonces lo que ha pasado es lo que habíamos hecho en la pizarrita. Esto es lo que pasa, si se fijan. Entonces, de principio, cuando está la compuerta libre, o sea, se dice libre porque el agua está saliendo por la apertura de la compuerta. Cuando la compuerta está libre, sale un determinado caudal. Este caudal está en función a esta altura que tengo de aquí, la carga, y a la altura a la que está saliendo, al H sub O mayúscula y al H sub O minúscula. Aquí está H sub O, H sub O minúscula. En función a los dos está. Ahora, si este H sub O cambia, porque ahora ya no va a ser ese el H sub O, el nuevo H sub O minúscula va a ser este. Este es el nuevo H sub O. Entonces, si cambia este H sub O, si ahora ha crecido, este H sub O ha crecido, este delta va a ser más pequeñito, la raíz de algo más pequeño multiplicado por H sub A va a ser un caudal más pequeño. Entonces, mientras más se ahoga, el caudal que sale por aquí va a ser más pequeño, más pequeño. Y lo que les daba como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si este H sub O crece tanto que se iguala con la altura que antes que había aguas arriba de la compuerta? Si estos dos se igualan, ¿qué pasa? Este con este van a ser iguales. Entonces el caudal que pasa es cero, porque ya no tiene gradiente de energía para pasar el agua. Para que el agua se mueva de un lugar a otro, desde hidráulica 1 ustedes saben que para que el agua se mueva necesita esta gradiente de energía. O sea, necesita que en un lugar haya una cantidad de energía mayor al otro. Cuando en este lado hay más energía que en el otro lado, el agua se puede mover. Si aquí yo tengo un nivel de energía hasta aquí y a ese otro lado un nivel de energía hasta aquí, entonces el agua se va a mover. Si el gradiente se va reduciendo, el agua va a dejar de moverse. Si esto se iguala, el agua ya no se mueve, el caudal es cero. Eso es lo que está pasando. ¿Está claro? Ahora sí, Inge, muchas gracias. ¿Hay alguna duda? Pueden preguntar por el chat. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Entonces el inciso D termina siendo esta la respuesta. Esta es la respuesta del inciso D. Cambia el caudal, cambia la crítica, cambia la normal. En caso de que hubiera una curva supercrítica, cambiaría. Y la subcrítica cambia por esta. Entonces, este sería el perfil final para el inciso D. Ya. ¿Hay alguna duda hasta aquí? A ver, veamos el libro del Verla para ver cómo ha resuelto. En el Verla hace
Encuentra la altura normal con 60 cubos y sale 0,9, 0,97 y la crítica 1,54, exactamente las mismas que nosotros teníamos al inicio, 0,97, 1,54. Aquí había una S3, ¿sí? En el inciso A había una S3. El inciso 3, el agua sale por el S3, llega, calcula el perfil S3, más o menos sale de 0,8, termina en 0,83, y el agua sale el S3, y como el nivel está más abajo que el nivel de la llegada, entonces el agua cae. Justo lo que nosotros hemos sacado en el inciso B. Si vamos a nuestra pizarra, digo, el inciso A es esa. El inciso A es que esto está a 50 centímetros aguas abajo, el restito cae. El inciso B. Para el inciso B, la condición de borde aguas abajo ha cambiado a 1,6 y con este 1,6 calcula la curva subcrítica. Calcula la secuente y nos dice que como la secuente no se intersecta con la condición de borde aguas abajo, entonces el resalto de hydraulic jump is in the reservoir, es en el reservorio. Entonces lo que va a pasar es lo que nosotros habíamos hecho aquí. En este caso, el resalto hidráulico es dentro del reservorio, acá. O sea, el agua está tan fuerte que no se intersecta la secuente con la subcrítica y el resalto hidráulico se produce aquí adentro, en el reservorio. Ahí. Inciso C. Para el inciso C, la condición de borde aguas abajo cambia a 2,7. Entonces calcula el perfil S1, parte de 2,7 a 50 metros. A 2,35 llega casi a los 0, a 2,40 llega a los 0 metros. Y encuentra la posición del resalto hidráulico. El resalto hidráulico, H2, aquí encuentra la intersección de los 4 puntos. Aquí está la aproximación para el H2 y nos dice el resalto hidráulico va a estar aquí, entre estos dos. Está entre 30 y 38, más o menos a 33,11. El resalto hidráulico está más o menos entre 33 y 34. Nosotros hemos hallado a 34 metros, ¿no? Porque nuestra aproximación es un poquito más exacta. Entre 34 metros, que aquí el vela dice 33,11, se encuentra el resalto hidráulico. Entonces lo que se va a dar es esto. Viene aquí, resalta el agua, sale por el S1 y el agua está llegando por el S3. Y resalto hidráulico a los un poquito más de 33,11, ¿no? Casi a los 34 que nosotros hemos encontrado. ¿Y qué va a pasar en el siguiente caso? Ahí está, entonces el perfil de flujo sería esto. Sale un S3, resalta a los 34 metros y se va con un S1. En el caso de que en el inciso D, o el caso T4, que dice él, el nivel de agua aguas abajo subió a 3,80. Si el nivel del agua subió a 3,80, entonces calcula el perfil S1 y ve que el resalto hidráulico está ahogado. Que a 3,55 llega más o menos el agua para ahogar la compuerta. Entonces, ¿cómo se ahoga? A 3,53 aquí se ahoga. A la altura del HO, la altura que hay aguas arriba del resalto. La altura inicial. Y con esa altura que calcula, aquí le da la altura 6,42. Nosotros nos ha dado esto con un color distinto, ¿no? HO. Para llevar los primeros 60. Este va a ser 8. Gachito, voy a hacer una cosita. Quiero ver una cosa. Este es el AD. E5, ya.
La ecuación dice el área por 2 veces la gravedad por H sub O. Ay, 19. A, H, 1 menos la pendiente elevado al cuadrado. La raíz de estos dos y luego la raíz de todo esto. Salía esto 6 puntos. Vamos a dar el solver. Va a ser esto 60. Modificando. H sub. ¿Dónde está? H sub O nos sale 366. Aquí en el libro del Verla nos dice que va bajando. Como la altura se cuenta está aquí, el flujo subcrítico S1 es sumergido. Y aquí está la first section. Hay un resorte hidráulico falso. Y nos da esto que hay que recalcular en cada paso de tiempo para poder encontrar el perfil final porque el resalto estaría ahogado. Entonces, los 4 pasos, los 4 métodos, o sea, los 4, el ABCD, los 4 acápites que hay, aquí los 4 incisos, están resueltos aquí por el Verla también. Y en todos, el resalto hidráulico igual le encuentra a los 34 metros, como nosotros hemos encontrado. Todo coincide. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sería ese último valor que el Verla nos está mostrando. Sí, hay que ver esta ecuación. A ver, esto calcúlenlo ustedes con sus calculadoras. Porque aquí el H sub O'. A ver, calculen esto un cachito ustedes. El H sub O', 3.55 y calculen este valor. A ver, calculenlo un cachito. Ya, ¿qué tal? Aquí lo que ha llegado es a una nueva... Ahora, una cosa que ha hecho aquí el Verla es una cosa un poco distinta. Ya, lo que ha hecho el Verla aquí está diciendo que a un inicio el nivel del agua aguas arriba de la compuerta era de 366.
¿Ya? Esto quiero, a ver, esto quiero que entiendan bien para cuando ustedes estén estudiando. El nivel aguas arriba era de 366. Este era 3.66, este HO. Cuando la compuerta estaba abierta, o sea, cuando la compuerta estaba saliendo con 0,8 aquí, con 366 de agua aquí arriba, garantizabas que salía los 60 cubos. Hemos visto que cuando se ahoga, ya no sale 60, sale 12. Entonces, lo que está haciendo el Verla es, ¿cuánto debería ser el nuevo HO para que siga saliendo 60 aquí y no se modifique? Entonces, el nuevo HO, para que siga saliendo 60 por aquí y este perfil no se modifique, entonces el nuevo HO va a ser 6.4. O sea, el agua tendría que subir a 6.4 para que siga saliendo este 60 aquí abajo. Eso es lo que hace el Verla en el libro. Entonces puede haber las dos preguntas. Yo les puedo preguntar, ¿cuánto tendría que ser la nueva carga aguas arriba de la compuerta para que se mantenga el caudal de salida y de esa manera garantice que los perfiles y la altura crítica y la altura normal todo se conserve? O la otra, que manteniendo fijo el nivel de carga aguas arriba, calcule el nuevo caudal que sale por la compuerta, que era 12 en nuestro caso. Que cuando hemos iterado, el Q2 nos ha salido 12. Entonces hay esas dos posibles respuestas. Depende qué pregunte. Uno es que mi altura de carga aguas arriba se mantenga constante, porque esto ya viene de otra cosa, o sea, esta carga no puede cambiar. Entonces lo que va a cambiar es el caudal que va a salir. Y la otra es más bien que mi caudal que salga se mantenga constante, y lo que sí va a cambiar es la carga que va a haber aquí arriba. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Doctor, una consulta. Sí. En caso de que calculemos la nueva altura de carga para que se mantengan todos los perfiles de flujo, el perfil S3 en ese caso se mantendría. Sí. Ah, ya, ya. Gracias. Claro, porque la altura crítica y la altura normal no ha cambiado. O sea, pero ese perfil S3 es un perfil ahogado, ¿no? Ese solamente está calculado. Sí, ese perfil no se da. ¿Por qué? Porque la altura de carga es tan grande aguas abajo que lo ahoga, ¿no? Ahoga ese perfil que existía. Pero no cambia ni la crítica ni la normal. Eso sí. ¿Alguna consulta? Ya.
Entonces, con eso hemos terminado este ejercicio. Mañana vamos a hacer otro ejercicio más. Y vamos a, tal vez, no sé, mañana sí, mañana vamos a hacer un ejercicio más también. Vamos a resolver un poquito otro ejercicio y vamos a hacer otra cosita más con él. Vamos a hacer con la herramienta del profe Ponce también para que aprendan a manejar esa herramientita. Y la subsiguiente, ya les puse en el grupo. Vamos a hacer la práctica el jueves directamente. Queríamos hacer miércoles y jueves, pero el auxiliar se va a poner de acuerdo con ustedes para en un solo día hacer la práctica. Podemos hacer en 2 canales simultáneamente. Entonces van a hacer sus listas ya para hacer la práctica de laboratorio. Entreguen ya al auxiliar sus listas para ya quedar entre el jueves en la mañana. En unos 3 horarios podemos hacer. El primer horario 8 de la mañana. El segundo horario puede venir 9:15. Y el tercer horario puede venir 1 hora más tarde. Tipo, no sé, 10:15, dependiendo. Si alguien tiene alguna cosa que hacer, pueden venirse a las 8. Y si no, pueden venirse también a las 10:30. Entonces van a haber 3 horarios. Ya voy a coordinar con él. Porque si es que alguien tiene algún examen, tiene alguna práctica, alguna cosa, no viene en el primer turno, viene en el segundo, viene en el tercer turno. Entonces vamos a hacer 3 turnos. Y en toda la mañana del jueves vamos a hacer toda la práctica. ¿Listo? Como de costumbre, lo mismo hacen sus grupos a la hora que más le convenga. Vienen, hacen su práctica, se hacen anotar lo mismo con los auxiliares y luego entregan su práctica y de ahí sale su nota, ¿no? ¿Alguna consulta? Inge, sí, quería preguntarle sobre el cálculo de Manning. Si eso lo vamos a hacer mediante tablas o lo tenemos que calcular. Primero, mediante tablas, van a hacer primera asunción del Manning y van a hacer con eso su cálculo. Si el resalto teórico les da exactamente en la misma posición en la que ustedes han medido aquí, ese Manning estaba bien asumido. Y si no les da exactamente en el mismo lugar que ustedes han medido aquí, entonces van modificando ese Manning hasta que les den el mismo lugar que han medido aquí. Cuando les den el mismo lugar que han medido aquí, el resalto hidráulico, quiere decir que ese Manning es el calculado. De eso se trata la práctica. Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ya, mañana de todas formas en la clase les voy a decir qué cositas tienen que traer para hacer su práctica y todo eso, pero toda la práctica es el jueves. Entonces pónganse en contacto con el auxiliar para formar esos 3 horarios. Un horario que venga a 8 de la mañana, lo más tempranito posible. Otro horario puede venir a las 10 y otro horario puede venir a 11:30, digamos. Entonces así ya no se perjudica a nadie. ¿Listo? Listo, Inge, muchas gracias. Hasta Ok. mañana. Listo, nos vemos entonces mañana. Vamos a continuar haciendo ejercicios. Hasta luego, Inge. Chao, chao, adiós.